Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Diálogo en América. Como siempre, es un placer saludarle. Soy Gerardo Sánchez y desde Washington DC le vamos a llevar hoy este programa de diálogo, de entrevista y por supuesto de la actualidad de la situación que está viviendo el país centroamericano Honduras. Está con nosotros en el estudio el analista político y abogado Héctor Castro, con quien vamos a discutir la situación que está viviendo Honduras. Y en el preámbulo, ya pasaron 13 días desde que comenzó el proceso electoral general 2017 en Honduras, en las elecciones a nivel presidencial. Dos candidatos se han declarado por ganadores, el oficialista Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, y el opositor al Salvador Nasrallah, de la Alianza de la Oposición. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Electoral no ha sido capaz de dar claridad al proceso. Como decimos, al aliciente de los informes de las naciones de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos, coinciden de que el Tribunal Supremo Electoral debe escuchar los reclamos de la oposición. Damos paso al primer reporte de la prensa internacional, en donde da a conocer que el tribunal aceptó revisar los votos. Y cuando ellos lo tengan, me anuncien para poder... El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros, anunció el jueves que revisarán más de 4.000 mesas objetadas por la oposición, que denuncia fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Hemos tomado muy en cuenta las recomendaciones de la OEA, hemos tomado muy en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, y en estricto apego al marco legal y en base al reglamento y a las facultades que tenemos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por decisión del Pleno, la cual nos permite revisar el escrutinio realizado por los demás organismos electorales, el Pleno de Magistrados ha determinado abrir hasta 4.753 mesas. La misión de la OEA y organizaciones civiles de Honduras recomendaron un nuevo llamado a elecciones. El presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección, obtuvo 42,98% de los votos, mientras que el opositor de izquierda, Salvador Nasrallah, tiene 41,38%, una diferencia de 52.445 sufragios. El país requiere de paz, el país requiere de certidumbre, los números ahí están, son números que contienen resultados, pero que queremos que la persona que dirija los destinos de nuestro país tenga respaldo de toda la población y no de todo un sector. La inconformidad con los resultados de la elección generó protestas de quienes apoyan a la oposición. Algunas de ellas fueron violentas. Ese es el informe de la prensa internacional. Bueno, estamos acá para hablar sobre la situación. Héctor, qué bien, bueno que nos volvemos a encontrar para poder conversar de esta situación que está viviendo Honduras. Y cerrábamos la semana pasada, el lunes justamente, cuando culminábamos un programa especial con otro hondureño que pues prestó esa atención para hacer manifestar también su opinión al respecto de lo que está sucediendo en Honduras. Y cerramos que el Tribunal Supremo Electoral iba a dar en aproximadamente 2 horas o 3 horas los resultados finales. Muy buenas noches, Gerardo, gracias por la invitación. Sí, la semana pasada cerramos el programa a las 8 de la noche y se había anunciado que entre 1 a 2 horas después íbamos a tener los resultados. A las 9 de la noche, para ser específico, había dicho el Tribunal Supremo Electoral. El anuncio de quién iba a ser el presidente. Y aquí estamos una semana después y no han anunciado quién es el ganador. Me imagino que hoy en la noche lo que habría que empezar a analizar es por qué en una semana no se ha declarado quién es el presidente, quién es el ganador. ¿Quién es el ganador? Bueno, a ver si nos pone a la perspectiva luego de 13 días en que se realizaron los comicios en Honduras y todavía no hay con claridad un ganador establecido por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué podríamos actualizar hasta este momento? Hay unas cifras que ya las dieron, que es la cifra del 100% de los datos de las mesas electorales de todo el país. Primer problema es que si esos datos, si esas cifras son confiables.
Ahí tenemos el primer problema, si son confiables. En los datos que ellos tienen hay una pequeña, mínima diferencia a favor del actual presidente que se está reeligiendo. Primer caso que sucede en Honduras de una reelección. Y la razón que no se anuncia es por la presión internacional. Y eso es bien importante para analizar, porque aquí la lucha que se está dando no solo es en las calles en Honduras, sino que, como decimos en Centroamérica, el que paga a los músicos elige la música. Y en este caso es la OEA y los representantes de la Unión Europea. La OEA da un poco de dinero a Honduras, especialmente en la cuestión de almuerzos rurales a las escuelas rurales, y tiene un sistema de escuelas rurales que es pagado directamente para la OEA. En toda la parte rural, la OEA paga a los maestros. Y la Unión Europea es el segundo bloque más importante de ayuda económica a Honduras. Estados Unidos, que es el primero, ha ido disminuyendo su influencia económica porque cuando entró Trump se recortó considerablemente el presupuesto de la Secretaría Exterior de acá, del Departamento de Estado. AIDE, la Agencia Interamericana de Desarrollo o Agencia Internacional de Desarrollo, que es la que prestaba más ayuda a Honduras directamente de Estados Unidos, ha visto reducido totalmente sus programas y su personal, porque 30% del presupuesto del Departamento de Estado se cortó, y lo primero que cortaron fueron este tipo de programas. Por el otro lado, hay mucha influencia de Estados Unidos y es importante, porque es el que más votos tiene en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, si Estados Unidos da veto, no hay ayuda para Honduras. Entonces, pero esa ayuda de Estados Unidos se ha ido disminuyendo económicamente, como le digo, por la situación actual. Por ejemplo, en los últimos 6 meses no hay embajador americano en Honduras. Pero la razón por qué esos datos no se están dando, unos datos que ya sabemos que no son confiables, es por la presión fuerte de la Organización de Estados Americanos, que le da legitimidad. En el caso de la Unión Europea, más que legitimidad, es que Honduras depende de la ayuda de la Unión Europea. El tercer país creo que da dinero es Japón y Taiwán. ¿Cuáles son las exigencias que pide la alianza opositora en relación al cumplimiento que ellos demandan, según tu información? Se principió pidiendo un número limitado de mesas electorales. Después se comprobó de que que muchas de las, en el informe de la OEA, que es un informe muy explosivo, dice de que no existía un protocolo preestablecido para la llegada, para llevar las urnas electorales y para descargarlas de los camiones. Entonces, unas llegaron sin custodio, otras tuvieron que forzar la puerta del camión porque los custodios no estaban ahí para abrirlas, otras llegaron abiertas y otras llegaron sin la acta que daba el número de los votos y también la lista de los votantes. Cada mesa tiene una lista de votantes y aparecen los que votan, no aparecen por quién votan, pero aparecen quiénes votaron y quiénes no votaron, ¿verdad? Todo eso hay. Y también quiénes son los delegados de mesa. De mesa. Entonces, es lo que ahora está pidiendo. Originalmente, la alianza opositora estaba pidiendo que se revisasen, no las actas nada más, sino que también los votos. De las 5,000 y ficha de actas. Exactamente, Gerardo, era eso, 5,000. La OEA pidió más bien el 100%. De todas las actas. De todas ¿Y las cuántas actas. actas son?
arriba de 36,000. De 36,000 actas. Actas. A Sí. nivel nacional A nivel Honduras. nacional de Honduras. Bueno, la OEA y la Unión Europea han exigido la verificación, lo que tú estamos hablando ya, la verificación de actas. Es posible que el tribunal, en este caso, si ellos habían aceptado nada más contar 5,000 y fracción, pero la Unión Europea y la OEA están pidiéndole que le observan, le dan una observación que cuenten todas las actas. ¿Es posible que el Tribunal Supremo Electoral acepte esta petición? Bueno, eso ha sido, creo yo, el forcejeo, el cabildeo, como decimos nosotros, de lo que está pasando. Unos que se resisten y otros que exigen. En este caso, la OEA, como en su documento lo dice, es de que si no se cumple eso, ellos no van a poder certificar la elección como transparente. Ha habido una reacción, digamos, un poco chauvinista, diciendo extranjeros no deberían de estar inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos. El problema es que nosotros los aceptamos como observadores. Los invitan. Los invita y los acepta, y no solo están para observar, están para dar también una opinión. Van a decir esto nos pareció o esto no nos pareció. Entonces ellos están pidiendo. Ahora, el problema del recuento implica cómo se hace el recuento y quién está presente en el recuento. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras no tiene representación del partido que aparentemente ganó las elecciones, que es el partido de oposición más grande ahorita. Este es un sistema que se creó en 1981 con el regreso a la democracia, cuando habían solo 4 partidos en Honduras: el Partido Nacional, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana y el Pino. Entonces tenían 4 miembros, más uno más que era el presidente del tribunal. Ahora se han creado más partidos, hay 10 partidos, pero solo hay cubo para 4 delegados. Vamos a seguir avanzando, y para aclarar lo que era la pregunta anteriormente, si el Tribunal Supremo no acepta, ¿qué pasará? Me contesta cuando regresemos de la primera pausa comercial, así de que por favor, gracias a usted que está compartiendo con nosotros en las redes sociales. Quiero saludar al padre Vidal Rivas, que está en sintonía de nosotros, también a Magdalena Guevara, a Daniel Joya, al abogado Daniel Joya, muchísimas gracias, a Truquito Leo Sarabia. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, también la podemos hacer aquí al abogado Héctor, quien está pues participando en esta tarde de esta situación difícil que está viviendo Honduras, y que nosotros desde acá, desde la diáspora centroamericana, incluyendo El Salvador y Guatemala, también dando espacios para poder pues opinar y dar el punto de vista de los hondureños a toda la comunidad internacional. Usted no se mueva, ya regresamos después de la pausa comercial. Suavecito y delicioso es el pan de Panadería Latino Bakery. Búsquelo, disfrútelo con toda su familia. El pan de Panadería Latino Bakery, disponible en tiendas y supermercados. D&B Party Rental le ofrece todo para sus eventos sociales. En D&B Party Rental usted encuentra kioscos y tarimas para festivales. Llámenos o visítenos en www.dnbpartyrental.com. Ven a Tijuana Mexican Café y vive la experiencia de la auténtica comida mexicana. Tijuana Mexican Café, un lugar para deleitar su paladar con nuestros sabrosos platillos. Prueba los excitantes sabores de nuestras comidas, jugosas carnes, frescos mariscos y, para cerrar, nuestros deliciosos postres. ¿Qué tal una strawberry margarita, una michelada o una margarita borracha? Ahora tengo antojo de Tijuana Mexican Café. Tijuana Mexican Café, el auténtico sabor de México, en Rockville y Silver Spring, Maryland. Como dueño de casa, usted necesita proteger no solo a su familia, pero también a su casa en caso de accidentes naturales, robo o incendio. Domínguez Insurance Agency puede ayudarle a contestar sus preguntas y también puede ayudarle a usted a ahorrar dinero con nuestros precios especiales. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirte.
Gracias por seguir en la sintonía de Diálogo en América. Seguimos conversando de este tema tan sensible para la unión de las comunidades internacionales, tanto para un país también hundido en este momento en la crisis social debido a los resultados que no se conocen claramente de parte del Tribunal Supremo Electoral, quien es el ente que regula las elecciones electorales en el país de Honduras. Sigo conversando, por supuesto, con el abogado pues que está con nosotros, Héctor, como decíamos, Héctor Castro, analista político y abogado de hondureño, el cual pues también ha tenido la responsabilidad de poder actualizarse con todo lo que está sucediendo en Honduras. Y tú me decías, Héctor, de que Honduras está haciendo un ridículo a nivel internacional cuando hablamos de todo lo que está sucediendo en Honduras. Se ve una institucionalidad muy débil. De hecho, el reporte de la OEA es que muchas de las cosas que se hicieron fueron improvisadas. Por ejemplo, no existía un protocolo preestablecido para mover las urnas y cómo empezar el conteo de las urnas que iban llegando. Entonces, normalmente el criterio que se había establecido era urna que por orden de llegada. Después de que se anunció con 57.8, casi 60% de los votos contados, el señor Nasrallah llevaba un porcentaje de 5% arriba del actual presidente. Entonces empezaron a contarse con diferente criterio. Lo que yo he escuchado es que el criterio era, empezamos a contar de las que vienen de lugares que son donde tenemos más correligionarios, para tratar de bajar la diferencia. Pero la OEA menciona de que al principio se empiezan a contar por orden de llegada y después eso se cambia, pero no se establece cuál es el criterio, cómo se van a ir contando. Me refiero, agarraban una acá y agarraban otra por allá, que no existía, que se preguntó cuál era el criterio y se volvió secreto de Estado. Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema con el reconteo es esto. El partido opositor, la alianza opositora, pide estar presente en el recuento, pero como no le permitieron tener delegado, a pesar de que fue el segundo partido más grande en la última elección, tal vez el primero, pero oficialmente el segundo partido más grande, no tiene representante. Entonces, no podían estar presentes en el conteo. Ahí ya hay un problema. Por el otro lado, se pidió, y la OEA parece que va por ese lado, es decir, de que un grupo de personas de la sociedad civil, sector empresarial, sindical, colegios profesionales, religiosos, estén presentes en el conteo, en el recuento de estos votos. El Partido Nacional se retiró cuando se hizo del recuento que se ha hecho, y claro, la alianza no está presente porque no tiene delegados ahí. Entonces los dos partidos más grandes ahorita no están presentes en el recuento. Uno porque se retiró y el otro porque no tiene delegados. Entonces, esa es la situación que tenemos ahorita. Hay un montón de presiones. Cuando leí el informe de la OEA, que con el lenguaje diplomático que se acostumbra, me pareció un informe bastante fuerte, a pesar de que ellos trataron de usar un lenguaje más suave. Y lo que se comenta es que ellos no iban a dar un informe de ese tipo sin la anuencia del Departamento de Estado. Eso fue cuando salió el informe hace 2 días. Hoy, viernes, la Embajada de Honduras, que no tiene embajador, pero a través de su agregado comercial, dijo que ellos estaban de acuerdo con las recomendaciones de la OEA. Y la recomendación de la OEA sugiere que pueda ser necesario hacer una nueva elección,
pero dice claramente que a como está la situación ahorita, ellos no pueden certificar como transparente y valedera la elección. También han pedido el recuento de todas las actas. ¿Qué pasa si no hay una aceptación por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué es el proceso que sigue? O sea, en este caso, Habían 10 días para las impugnaciones. Esos 10 días ya pasaron. La OEA pidió que el Tribunal Supremo Electoral fuera más flexible y diese más tiempo para las impugnaciones. El problema de esas impugnaciones es que el actual gobierno tiene copadas todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, hizo algo insólito. Quitó, por votación del Congreso, a 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia que no les gustaba. Quitaron 4. Cuando estaban en su periodo. Los quitaron y pusieron gente de él. Entonces, todas las instancias de los juzgados, el Procurador General, el Fiscal, la Corte Suprema pertenecen al partido gobernante. O sea que dicen, bueno, si no les gusta la resolución del Tribunal Supremo Electoral, usted la puede apelar en un juzgado, pero esa es una situación que va por un camino que no, todo el mundo sabe que no va para ningún lado, porque es realmente un gobierno que ha copado todas las instituciones. ¿Qué nos puede decir sobre la extensión de las impugnaciones dadas por el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros? Desde su punto de vista, ¿considera que son innecesarias? El problema que tenemos con el Tribunal Superior Electoral es que ha perdido toda credibilidad. Yo cuando lo escuché hoy, estaba escuchando algo así un poquito como la tercera dimensión, como si que habían quedado viviendo en un mundo que no tenía contacto con la realidad. Voy a repetir algo que dije en el programa pasado. David Matamoros Batson había sido secretario ejecutivo del Partido Nacional, el partido que es del presidente. Su hija, que es una muchacha muy joven, es la viceministra de Relaciones Exteriores. En esto, digamos, hay un conflicto de intereses. A mí se me hace que él ha perdido una autoridad moral. Realmente yo lo que veo por la opinión de la OEA y a traer gente de la sociedad civil dentro del Tribunal Supremo Electoral para estar presente en el recuento, es que poco a poco lo han ido poniendo de lado. El gobierno, el presidente se da cuenta que le hizo toda la presión posible para que lo declare electo. Y no lo ha hecho. Y ahora nos damos cuenta de que lo están poniendo de lado porque yo creo que la función de él ya realmente está llegando al límite. No, el recuento, no fueron irregularidades. La OEA habla de serias y graves irregularidades. 10 horas se fue el sistema de conteo que tenía un backup, tenían un plan B, los dos fallaron. No se sabe quién sacó el disco duro para poner uno nuevo, dicen que la memoria se llenó. Ahora la OEA está pidiendo que se haga un recuento de quiénes fueron las personas que estaban manejando ese disco duro. Entonces, por eso al principio de las 5,000 mesas electorales que se estaban pidiendo, ahora se piden también las que entraron a través del escaneo, porque se dieron cuenta de que ese sistema no era seguro. O sea, falló también. Falló también. Bueno, Estados Unidos ha dado a conocer que sigue muy de cerca las elecciones, como usted ya la crisis en Honduras, como usted ya lo mencionaba, y que había aceptado la sugerencia de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué cree que lo hace? Fíjese que eso me lo he estado preguntando. Hay la sensación de que, por ejemplo, el presidente era cercano a Kelly, que había sido el general en cargo del Comando Sur, que ahora es el jefe de staff de la Casa Blanca.
pero creo que Estados Unidos está encontrando un problema de legitimidad. El problema que tiene con OEA. El informe de la OEA no solo es redactado por la OEA, se hace en colaboración. Hubieron 25 países que estaban observando, no delegaciones privadas de esos países, sino que del gobierno. El informe de la OEA se hizo con la colaboración de países que son muy cercanos a Estados Unidos, no son países con gobiernos izquierdistas. Héctor, ¿qué le parece si regresamos con finalizar ese punto después de la segunda pausa comercial? Solo hacemos un pequeño preámbulo, pero ya regresamos con este tema. Nos quedamos ahí para que todos demos la información. Así de que usted no se mueva. Gracias por escribirnos, gracias por estar pendiente de nuestra transmisión en vivo también. Quiero agradecer a Víctor Rodríguez. Dice, me gusta esta entrevista, es bien explícita. Cómo me gustaría que todo el pueblo y políticos de nuestro país pudieran verla y se dieran cuenta de que la legalidad de los daños que le están causando al país. También gracias a José Maradiaga, un hondureño que está pendiente también de la situación, y a Marlene Díaz, gracias por estar en la sintonía de Diálogo en América. Ya volvemos con esta importante entrevista después de nuestra segunda pausa comercial. Chicago Bakery, pasteles para toda ocasión. Chicago Bakery, la panadería y pastelería que prefieren los hispanos en Wheaton, Maryland. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limusinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. Cuando vine a esta nación, quería dar lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Seguimos hablando de este proceso electoral en Honduras con el abogado Héctor Serrano con nosotros. Estamos hablando sobre este importante tema para todo Centro y Latinoamérica debido a las elecciones. Nos quedamos en el punto bien importante. ¿Por qué Estados Unidos está pendiente de las elecciones en Honduras? A Estados Unidos le conviene que en Honduras sea tranquilo. A Estados Unidos quiere que no haya muchas olas en ese mar. Y la situación actual es que si el gobierno actual tiene tanta aviso de ilegitimidad que no va a tener 4 años de paz. Ese es el problema que yo veo con Estados Unidos. Necesita un gobierno que tenga mayor respaldo. Gerardo, como usted recuerda, hace un par de años vinieron miles de niños de Honduras a través de la frontera ilegalmente. Si en Honduras hay una situación más caótica de la que ya existe, no va a haber muro de Trump que los pueda parar entrando aquí, porque la gente va a buscar dónde comer. ¿Temes tú de una crisis profunda en Honduras si no se llega a aclarar esta situación? La crisis podría ser más profunda, pero ya es una crisis aguda. Para ponérselo en términos de números, 67% de la población de Honduras está bajo el nivel de pobreza. Aumentó 3 puntos en estos últimos 4 años. De ese 67%, 43% está en situación de extrema pobreza, paupérrimos, que viven con menos de $1 al día. Esa es la situación.
¿De qué depende la ayuda económica que Estados Unidos brinda a Honduras? Yo creo que Estados Unidos no le va a quitar totalmente la ayuda económica a Honduras, porque no le conviene a Estados Unidos. Si le quita esa ayuda económica a Honduras, esta gente se viene para acá. Honduras como gobierno no puede pagar a sus empleados públicos. Hay una huelga de doctores que tiene un mes de estar porque no les pagaban. Como usted supo, después de que estuvimos acá el viernes, hubo una rebelión del grupo élite de la policía, los Cobras. Entre otras cosas, ellos dijeron que no querían apalear al pueblo, que ellos venían del pueblo, que es cierto, que los jefes superiores de ellos buscaban lineamientos políticos, que es cierto, pero los rumores eran que ellos estaban buscando que se les pagase. Hay un bono, hay un aguinaldo y hay el 13 mes que se pagan en esta época del año y no se los habían pagado. Inmediatamente la respuesta del gobierno fue totalmente de chantaje. La respuesta del gobierno es: ok, a todos les vamos a pagar sueldo, les vamos a dar aumento y les vamos a dar... Fue una respuesta bien directa de cómo funciona el gobierno. Era, ante su situación de pobreza, nosotros les vamos a ofrecer más dinero para que estén del lado de nosotros. Bueno, seguimos adelante con Diálogo en América, y es que la oposición, hay un reporte de la oposición que reafirmó una petición de escrutinio electoral. Así es de que vamos a invitarles a que ustedes vean el siguiente informe que tenemos preparado para seguir avanzando en este tema. La legalidad y Juan Orlando Hernández perdió las elecciones. El candidato opositor de izquierda a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, reafirmó el jueves su protesta para que entidades como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea realicen un escrutinio completo de la votación y una auditoría del sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Ante esta inseguridad jurídica, no podemos permitir ir a un conteo con un tribunal espurio formado por empleados del presidente de la República. Tanto el presidente Juan Orlando Hernández, que busca la reelección, como Nasralla reclaman haber ganado la elección presidencial del 26 de noviembre. Ya se le ganó las elecciones al dictador, ahora nos falta sacarlo del poder. Y no lo vamos a sacar con una resolución internacional, lo va a sacar el pueblo en las calles. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó el jueves la apertura del Tribunal Supremo Electoral de Honduras ante posibles impugnaciones de resultados. La misión considera necesario recordar a partidos y a candidatos la importancia de utilizar los cauces legales para presentar sus demandas, por amplias que éstas sean. El conteo de votos del tribunal da a Hernández menos de 2 puntos de ventaja sobre Nasralla, quien alega le están robando la presidencia. La misión de la OEA y organizaciones civiles recomendaron un nuevo llamado a elecciones, postura que de momento no comparte la alianza opositora. Y para saber qué pasará en Honduras tras el reencuentro de votos de las elecciones presidenciales, existen varias claves. Una, hay un ganador. Dos, ¿cuánto durará la revisión de las impugnaciones? 3, ¿continuarán las protestas? Héctor. Las protestas van a continuar. Mi idea de lo que pasó aquí es esto. Se había planeado, digamos, un fraude, pero un fraude conocido, pero siempre detrás de bambalinas, no muy expuesto. Lo que el gobierno no entendió, calculó mal, era el nivel de descontento en el país. Y entonces, cuando se fue a votar, lo que se había fraguado no fue suficiente. Y creo que hubo una gran sorpresa del gobierno, ver de que eso hubiese pasado. No se esperaba. Entonces, el grado de descontento es enorme. Mire, los casos que están pasando en Honduras, algún sistema que tenía 50 años más de eso, de no funcionar. Por ejemplo, a los empleados públicos, y eso lo admitió directamente el presidente como una cuestión normal a Fernando del Rincón en su entrevista. Le preguntó que cómo era posible que su partido, el partido en el poder,
tuviese tantos fondos para la campaña. Dijo, bueno, a los empleados públicos se les pide, y ellos voluntariamente dan dinero, que su jefe lo retiene y lo entrega al partido. O sea, que aquí ya no se diferencia el Estado y el partido. Dentro de una función totalmente pública del gobierno, a los empleados se les pide, digamos que voluntariamente, forzo y voluntariamente, se lo dan a su empleador, al jefe, y el jefe lo manda. La pregunta es si eso se hace en horas de trabajo, con computadoras de las oficinas, y además recordemos que en Honduras el mayor empleador de Honduras es el Estado. Tengo el caso de el yerno de mi hermano. Él es un ortopeda en la ciudad de Comayagua. Él es el único ortopeda. Tiene un contrato con el hospital público. Ya no dan empleos, dan contratos, contrato limitado. Inmediatamente le sacan 10% de su salario como contribución al partido, sin o con aprobación de él. Le acaban de pedir 5,000 lempiras para una cena para el presidente, uno de los activistas del partido. Y él dijo, no, ya me están sacando dinero de mi sueldo. Dijo, bueno, entonces a usted no le vamos a renovar su contrato. Y eso es con un doctor. Ahora imagínese con la gente más pobre del país, a los maestros le están haciendo lo mismo. Y esto no importa de qué partido sean. ¿Cómo denominarías tú eso, Héctor? ¿Una, digamos, imposición de parte del gobierno? Podríamos llamarlo así, al estilo de Cuba, que... Yo lo diría al estilo de las maras, un impuesto de guerra. Ellos es una extorsión. Si quiere el trabajo nos tiene que dar dinero. Y si esta gente lo diese voluntariamente, podría ir directamente al banco y ponerlo a cuenta del partido que ellos quieren apoyar, pero no, viene directamente de su sueldo. Interesante, ellos tienen que pagar impuesto sobre ese dinero donado, eso nos molesta más. No, esto me parece realmente otra mafia, otra mara. La manera que están actuando es realmente mafiosa, y eso ha molestado mucha gente de la población que tal vez en otras circunstancias los hubiese apoyado. Muchos expertos avisoran una guerra civil en Honduras tras supuesto fraude en las elecciones de Honduras 2017. ¿Cree usted que eso desencadenaría alguna crisis para dicho país? Ya hablábamos de esto, ¿no? Que ya hay una crisis profunda, pero no hasta este momento. Y veíamos, y quiero decirte una cosa, que ser pobre no significa que por eso vas y salir a manifestar no es sinónimo de ir a saquear, como hemos visto en Honduras. Hay gente que se ha robado televisores de los almacenes de Tropigas, que han saqueado los almacenes. Entonces yo a eso no le llamo protesta, eso le llamo yo ya un vandalismo, un ladronismo, ¿no? Si lo hablamos en buenas palabras. Gerardo, has traído un punto muy importante, y es cómo se van a manejar el resto de este mes. Este es el mes donde 30% se hace de ganancias de todo el año en los negocios, aquí y allá. En El Salvador también, la gente gana de septiembre a diciembre. Entonces son las graduaciones, las navidades, las fiestas, etc. Y esto está parado. Entonces, no importa de qué grupo son, esta gente está molesta porque no está haciendo su dinero. Además, ha habido toma de carreteras. Ya se dobló el precio de los huevos y hay escasez de petróleo, de gasolina. Entonces, ¿cómo lo van a manejar? La mayor manifestación, la mayor protesta se dio el domingo pasado, enorme en todo el país, totalmente 100% pacífica. Totalmente sin ningún problema. En los días anteriores, no sé hasta qué punto, me imagino que hay de ambas partes. Gente que se sale de control y gente que está infiltrada para crear el problema. Por ejemplo, hay fotos de policías con camiones de la policía sacando cosas también. También se ve casos donde está entrando la gente a supermercados y la policía está afuera con los brazos cruzados, totalmente con los brazos cruzados. La oposición ha dicho que los han infiltrado. Hay vídeos donde se ve gente de la oposición en una demostración
parando a gente que quiere agredir y quiere entrarse, parándolos. Formaron comandos para que no suceda esto. Y se ve esta gente que quiere meterse a cosas, se ve bien formado físicamente, como que eran policías o eran soldados que los pusieron. Entonces dijeron, reconózcanlos porque andan con su casco de metal y se ven bien formados. Los están parando. O sea, la mayor demostración que hubo fue totalmente pacífica y de allá para acá no han habido demostraciones violentas. Fueron los primeros días. Concluyamos en este punto para irnos a nuestra tercera pausa comercial. ¿Puede desencadenar en una guerra civil si esto no se llega a un, digamos, a un acuerdo entre Salvador Narrala y Joe? Ojalá que no. Ojalá que no. Es interesante que me hagas esa pregunta porque somos vecinos y El Salvador pasó una guerra civil muy fuerte. Está la guerra civil de Guatemala, larga también. La guerra civil de Nicaragua. Costa Rica tuvo una guerra civil en 47-48, cuando después de esa guerra civil eliminaron el ejército. Honduras no ha tenido una guerra civil desde 1924. Guerra civil no ha habido en Honduras desde 1900, pero también es un país donde hay muchas armas. Es un país donde hay muchas armas. Espero que no. Eso sería terrible. Las guerras no producen cosas buenas. Y especialmente en un país no un país pobre, pero un país con una población pobre. Yo no sé si vamos para allá. No creo que vayamos para allá. Bueno. No creo. No. Nos quedamos en este punto, esperemos que no suceda lo que se expresa en este programa, que Honduras pueda solucionar sus problemas de esta elección 2017 y que el país pueda resurgir de nuevo, porque como tú decías, es un país lleno de recursos naturales y que tiene población pobre, pero que el país no es pobre porque tiene de dónde salir adelante. Así es de que nosotros vamos a cumplir con nuestra tercera pausa comercial, pero ya regresamos aquí discutiendo en Diálogo en América. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. Río Grande. Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Esta semana en Megamall Supermarket, costilla para sopa empaquetada, $3.99 la libra. Lechugas de 89 centavitos. Sodas, 3 12-pack por $10. Carne para guisar, $2.99 la libra. 3 libras de cebolla por 99 centavitos. Frijoles, 2 latas por $4. Aceite, $8.99. Tortimasa, $1.69. Mojo, $1.79. Y por la compra de $50, llévese una lata de frijoles gratis. Muchas gracias por continuar con Diálogo en América y seguimos conversando con Héctor Castro, abogado y analista político, en las cuales sobre este tema, resultados electorales de Honduras en medio de la incertidumbre. Así es de que la información, Héctor, que tenemos, digamos, que este día el presidente del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer es que más temprano este día el presidente también del Tribunal Supremo dijo que tendrían una sesión del Pleno de la tarde para tratar, entre otros, el tema de impugnaciones. ¿Qué conoce de eso? Bueno, la OEA pidió de que hicieran una extensión, porque el periodo para hacer impugnaciones ya pasó, solo eran 10 días desde el momento de la elección. Que fueran flexibles, que la resolviesen rápidamente. Esa es una vía que yo veo que la oposición no la quiere tomar porque es infructuosa, eso no va para ningún lado. Ya sabemos para qué lado va a fallar el Tribunal Superior Electoral y ya sabemos en manos de quién está la Corte Suprema. Es que esos organismos que deberían de ser organismos neutrales,
quieren ser organismos apolitizados, son organismos altamente politizados. Entonces, una de las soluciones al problema que yo, como veo, estas son lo que se ha planteado. Primero, de que venga otro recuento total hecho por una institución internacional y con elementos de Honduras que no son de la parte política. ¿Sería fiable esa opción que tú mencionas? Tal vez las Naciones Unidas, tal vez CICIG de Guatemala, que es parte de las Naciones Unidas, un organismo internacional fiable. Que siempre los organismos internacionales, qué tan fiables sean, es otra cosa. Esa es una de las soluciones que se está planteando. Pero hablando de lo que es acá, a Estados Unidos, digamos en el proceso que tú conoces, cómo se manejan las políticas en Estados Unidos y viendo en este momento que hay un presidente republicano en la nación, aquí en Estados Unidos, ¿a quién le convendría, digamos, a Estados Unidos que sea el presidente de Honduras? Si lo hablamos de ese punto. En general se cree que a ellos les convendría que siga el status quo, solo que el status quo ahora se ha vuelto el status quo ante. Este es un status quo que ya no existe. Ahora hay una nueva realidad. Y lo que Estados Unidos necesita para la inversión, para que no vengan, digamos, tantos inmigrantes. El grupo de inmigrantes más grande es de El Salvador, el segundo es de Honduras. Tenemos arriba de 1 millón. Bueno, sin contar a los mexicanos, que es el grupo más grande. Sí. Estados Unidos necesita, y esa es la política de ellos, restablecer un equilibrio. Y la pregunta de ellos es cómo hacerlo. Entonces yo me imagino que lo que están ahorita cabildeando es cómo hacer un gobierno de unidad nacional. Que uno tenga el Congreso, que otro tenga el Ejecutivo. Me imagino que el cabildeo diciendo, ok, la diferencia entre ustedes es más mínima, que no importa quién ganó, pero la cuestión es la parte legal, porque las diputaciones ya se saben quiénes son los diputados. Si lo que se está, entonces acá hay un problema serio. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, podría ser una segunda vuelta. Eso sería una solución. No existe en la Constitución, no existen las leyes, tampoco lo prohíbe la Constitución. Tampoco existía una reelección. Tampoco existía una reelección. A mí, hablando de eso, Gerardo, sobre la reelección, a mí me pareció muy interesante que la Organización de Estados Americanos tocara ese problema. En su informe tocó la forma irregular y altamente cuestionable de cómo se declaró inconstitucional ciertas partes de la Constitución. Y menciona también el hecho, una de esas cuestiones legales que es una monstruosidad, que un artículo todavía se quedó de la alternabilidad del poder, no se derogó. Se derogó la parte de la reelección, pero no la alternabilidad del poder. Entonces, esto está en el aire. En Honduras han habido soluciones políticas con el preámbulo por esta única vez. Entonces, lo hicimos, por ejemplo, en la época en que se eligió Ascona, donde se permitió que cada partido pusiese varios candidatos, o sea, cada corriente de su partido podía poner candidatos. En este caso, para ir cerrando ya, Diálogo en América, ¿cómo está el Congreso? Digamos, la oposición, lo que es Salvador Narrala y la coalición de ellos, ¿sacaron suficientes diputados para el Congreso de Honduras? No tienen, ninguno tiene una mayoría absoluta ahorita. Interesante, el Partido Liberal, que bajó muchísimo su participación a nivel presidencial, a nivel de alcaldías y de diputados, le fue bastante bien. Ahora es cómo relaciona, digamos, en el Congreso, si hay una coalición entre el Partido de Narrala y el Partido Liberal, ellos tienen mayoría. El problema es que quien maneja los fondos es el Ejecutivo. Y ellos han estado comprando diputados. Algunos de ellos aparentemente les han dado cantidades considerables, hablando de $1 millón por un voto, cuando les interesaba elegir a la Corte Suprema. Entonces, no solo es que están diputados, es que si esta gente es capaz de, la puede mantener dentro del lineamiento del partido. Cuando votan, por ejemplo, la votación para la Corte Suprema, una cuestión inaudita, se hizo secreta.
en el Congreso el voto era secreto. Muchos diputados dijeron, no, yo no lo voy a hacer secreto, este es mi voto, voto por tal. Los querían llevar a la corte para votar públicamente, porque ¿cómo iban a votar los diputados vendidos? Lo podían hacer cuando el voto era secreto. Imagínese un Congreso votando en secreto para elegir a los miembros de la Corte vendiendo Suprema. su voto para poder. Bueno, ¿cuánto tiempo consideras que demorará más el que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras dé a conocer los datos finales y se pueda conocer al próximo presidente? Creo que la fecha ultimátum que menciona la ley es 29 de diciembre. Ese es lo que menciona la ley. Es a finales de este mes. Bueno, de esta forma nos vamos a despedir. ¿Con qué mensaje? Ya me imagino, vas de viaje, no vas a estar, vamos a estar contigo el próximo año conversando. Muchas gracias. De que te vas de viaje. Gracias, sí, voy para Sudáfrica. Mi señora es de Sudáfrica, así que me voy huyendo del frío. Te vas allá a pasar ese tiempo. Exactamente. Pero de todas maneras, ¿cómo ves esta situación en Honduras haciendo un análisis de cierre? ¿Qué es lo que más te preocupa? La pobreza del país. 3 de cada paisanos que son menores de 10 años, 3 de cada 10 sufren desnutrición permanente. O sea, 30% de los niños en Honduras sufren desnutrición y eso tiene efectos no solo en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo, intelectual. Bueno, hablando de Joe, ¿qué ha hecho en estos 4 años? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Y digamos en el caso de las propuestas de Salvador Narrala, ¿cómo hubiese cambiado el país? O sea, si hablamos de que las políticas en nuestros países están demasiadas corruptas y que cada quien trabaja, como dicen, para llevar agua a su cántaro. José ha promocionado bastante bien, a pesar que no era un hombre de la televisión. Narrala no solo es, como lo dice, un hombre que era comentarista deportivo y que tenía un programa de televisión. X0 da dinero, era un programa tal vez el más viejo de Honduras. Él es un ingeniero y tiene un máster en administración de empresas. Fue presidente de la Pepsi-Cola de Honduras cuando estaba bien joven. A mí me pareció, desde que él fundó su partido, el PAC, el Partido Anticorrupción, que su propuesta era buena pero muy limitada, porque era en contra de la corrupción. Nada más, no le vi más alcance de eso. Y a mí me parece que, claro, lo de la corrupción es el primer paso, porque hay que desarrollar un montón de programas de otro tipo. Por ejemplo, Honduras, que antes el cambio era 2 lempiras por $1, ahora es 25. El cambio ahora es 25. Y sin embargo, el salario mínimo solo fue cambiado una vez y lo cambió Mel Zelaya. Entonces, imagínense, el poder adquisitivo se ha venido por el suelo. Gracias, Héctor. Gracias por gracias a usted, participación. Gerardo. Muy amable. Feliz viaje. Gracias Muy a ustedes amable. también. Quiero agradecer a Berta Nergoski. Dice, sería bueno que hubiera una reelección, pero tienen que tener a otros representantes, pero no al tribunal, no el Tribunal Nacional de Elecciones de Honduras. Ellos están sucios, lo que tú decías, que hubiera otra entidad de otro, como la CICIE también. Ojalá, dice Dios, Dios quiera que no suceda nada, y si hay muchas armas que solo podrían dañar a la ciudadanía, y pobres no somos, nos tienen esos gobiernos en la pobreza porque solo piensan en ellos, eran el pueblo. O sea, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Federico Noriega también, muchísimas gracias. A Berta Noroskis una vez más, a Freddy Chávez, a Tony Centeno, a Emilio Orellana, muchísimas gracias a Reina Isabelita también Quintanilla por habernos acompañado en este cierre de Diálogo en América. En nombre de todo el equipo de producción, le decimos a ustedes gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otra ocasión con otro tema interesante de nuestra comunidad a nivel internacional, por supuesto, trabajando acá en los Estados Unidos. Gracias, nos vemos hasta la próxima en Diálogo en América.